Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video de hoy les voy a aclarar todas las dudas que me han colocado acerca de la vacuna del COVID-19, si estás planeando embarazarte, si ya estás embarazada y estás pensando en colocártela, si ya tuviste bebé y estás durante la lactancia, todas esas cosas que me han colocado acerca de la seguridad, de cuándo colocarla, de qué opino yo al respecto, de si hay suficientes estudios. Les voy a decir la evidencia que hay hasta el momento de hoy. Hoy es mayo 19. Y obviamente lo que sé que más les interesa, que es los efectos que hasta ahora se han visto o no en tu bebé. Si te interesa saber de otros temas de ginecología, de embarazo o de fertilidad, subo video o videos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis videos y así estés al tanto de todos estos temas. Además, te invito a suscribirte también a mi nuevo canal Gineco Podcast, donde con la ginecóloga Ingrid Guerrero realizamos videos en vivo, podcast, para responderles muchas de sus dudas cada semana. En el momento, debido a que no hay la suficiente evidencia, ustedes van a encontrar ginecólogos o médicos que les digan sí, colóquensela, y otros que les digan no se la coloquen todavía porque no hay suficiente evidencia. Entonces, actualmente lo que hacemos es que por lo menos ya tenemos, digamos así, el derecho, ¿sí?, que no se nos niegue la vacuna por el hecho de estar embarazadas, porque inicialmente no se estaba colocando en embarazadas, pero ahora por lo menos digamos que los organismos mayores, el CDC, la OMS, por lo menos ya no lo contraindicaron en embarazadas, sino que dijeron, si usted quiere, reciba la asesoría pues de su médico, le hablará sobre los riesgos, los beneficios, y ya tú tienes pues como la oportunidad de colocártela o no, ya que al principio pues unos que porque estaba en embarazo, no, usted no puede, entonces ni modo. Pero obviamente hasta este momento, por eso hay muchos que aún te dicen, no, aún no hay suficiente evidencia y espera. Entonces voy a contarte cuál es la evidencia que va hasta ahora y obviamente todo lo que falta por delante, y ya de acuerdo a eso, aunque no debería ser así, se lo dejamos más que todo como aquí ustedes mismas lo decían. Obviamente yo les voy a dar mi recomendación como ginecóloga, pero probablemente sea diferente a la que otro ginecólogo te diga. Entonces por eso quiero que más bien tengas la información y así tú con la información digas, bueno, como que a mí sí me conviene o como que a mí no me conviene más bien. Entonces ya cada una, de acuerdo a su caso en particular, se cree esa idea de si sí para usted sí vale el riesgo o el beneficio o no de colocarse la vacuna, ya sea durante el embarazo o si estás buscando embarazo o si estás en lactancia. ¿Qué evidencia científica entonces tenemos hasta hoy de la vacuna en embarazadas o en mujeres que están próximas a concebir? Como saben, el año pasado sí se incluyeron más de 150,000 personas en general de todas las edades para estudiar la seguridad de las primeras de todas las vacunas. Con cada vacuna se incluyeron entre 30 y 40,000 personas aproximadamente, pero uno de los criterios de inclusión de estas personas era que no hubiesen embarazadas. Así que desafortunadamente de ese primer grupo en el que se estudiaron las vacunas, así fuesen 150,000 personas, solamente resultaron por allí algunas coladitas que todavía no sabían que estaban en embarazo o que se embarazaron justo después de la primera dosis, pero esto no subió ni siquiera como cerca a 50 pacientes nada más. Así que con esas 50 pacientes realmente la información que hubo fue muy poca, no se reportaron pues digamos evidencia de que hiciese algo malo, pero tampoco teníamos la suficientemente prueba con tan poquitas y con solo la primera dosis en algunas de las vacunas como para poder decir si era o no segura durante el embarazo. Así que fue hasta diciembre donde ya se empezaron a colocar las vacunas en todos y varios países incluyeron la vacunación en mujeres embarazadas. Obviamente, en esta parte inicial no se iban a cubrir cualquier mujer en embarazo, sino aquellas que estaban en primera línea de atención, es decir, las que éramos personal de la salud y que estábamos ahí enfrentando el COVID, pues obviamente allí se primó el riesgo que había entonces de que estas mujeres en embarazo trabajando directamente con pacientes con COVID no les fuese a dar COVID, así que muchas sí fueron embarazadas. Específicamente el reporte que tenemos desde el 18 de diciembre hasta febrero como 20 y algo, era que ya habían sido vacunadas 36,000 mujeres en embarazo, de rangos de edad entre los 16 hasta los 54 años, y allí se cubrían en todas las semanas de embarazo. Pues obviamente al haber 36,000, habían desde aquellas que no sabían que estaban embarazadas y se colocaron la vacuna, o que por lo menos se incluían esos 30 días alrededor de la concepción para decir así, se colocaron la vacuna y justo se embarazaron, o
no estaban todavía en embarazo, pero se la colocaron y se embarazaron ahí cerquitica y obviamente se cubrió toda la etapa de embarazada hasta la lactancia. Pero a pesar de que en este estudio iban casi 36.000 mujeres vacunadas hasta febrero, apenas el mes pasado, fue el 21 de abril, dieron el primer reporte preliminar de lo que va en estas mujeres. Y obviamente, pues de diciembre acá, pues la mayoría no ha tenido bebé, ni ha sucedido muchas cosas. Entonces, un reporte apenas con 4.000 mujeres que han reportado alguna situación, y estas casi 4.000 mujeres eran 94% del personal de la salud. Sí hay en todas las categorías de todas las semanas, es decir, hay desde las que apenas se iban a embarazar hasta las que ya casi iban a tener bebé. Pero de todo este grupo solamente han terminado la gestación cerca de 870 y algo mujeres, porque obviamente estamos cubriendo solo un rango como de 2 o 3 meses nada más. Es por eso que la mayor parte de la información actual es de las que se vacunaron ya en las últimas semanas. Todavía aquellas que apenas empezando el embarazo se vacunaron en diciembre, todavía no tenemos un reporte hasta que no termine, digamos, su gestación. Obviamente ellas deben de estar reportando todos los signos, las reacciones adversas, todo esto durante todos esos 9 meses o de la periconcepción alrededor para poder nosotros tener esa información, pero pues con un resultado preliminar como de solo 2 meses no tenemos la suficiente evidencia. Pero bueno, ¿qué evidencia entonces ha arrojado hasta ahora esos estudios? Hasta ahora no se ha visto ninguna diferencia con estas mujeres comparadas con las mujeres que no fueron vacunadas y las reacciones que de todas maneras se tienen durante un embarazo normal. Me explico. Una de las cosas que ustedes me han colocado allí es, ¿verdad que aumenta entonces las pérdidas del embarazo? Que se han reportado ya varias pérdidas del embarazo. Niñas, lo que pasa es que como yo les he hablado en muchos otros videos, nosotras, o sea, en general, no por la vacuna, sino por cualquier otra razón, nosotras, de acuerdo a nuestra edad, tenemos una alta tasa como seres humanos de pérdidas del embarazo. Yo ya les he dicho que está alrededor del 20%, es decir, de cada 10 mujeres que nos embarazamos, 2 perdemos el embarazo. Y si somos mayores de 40, 5 perdemos del embarazo de 10. Entonces, es evidente que en el grupo de embarazadas que fueron vacunadas tenían que haber pérdidas del embarazo. O sea, era imposible, a menos de que la vacuna protegiera contra eso, que no hubiesen pérdidas. Así que es natural que una mujer que entró en el estudio, se vacunó y tenga una pérdida del embarazo, crea que fue por la vacuna. Así que ya tenemos más de 100 mujeres que perdieron su embarazo durante este periodo de esta vacunación. Y entonces, claro, ¿qué sería lo primero que tú dirías? ¡Ah! Se cayó el micrófono, se la dio, yo no sé. Se fue, vea, se va. De repente. Es por eso que dentro de este grupo de embarazadas ya hay más de 100 mujeres que reportaron pérdida del embarazo. Es más, dentro de las que iban en el reporte preliminar se hablaba de un 12% de pérdidas del embarazo. Pues incluso está por debajo del promedio de la mujer que no se vacuna. Pero como faltan tantas todavía por reportarse, entonces pues todavía puede subir ese porcentaje. Obviamente sabemos que las pérdidas del embarazo se presentan principalmente hacia el primer trimestre y pues muchas ya pasaron, digamos, esa etapa, ya van más adelante, así que aspiramos que terminen el resto de su embarazo bien. Y es por eso que hasta ahora, si comparamos esa estadística con las mujeres no embarazadas, es similar o incluso más baja porque todavía falta reportar muchos más casos. Es muy probable que muchas de las que me están viendo ya hayan tenido pérdidas del embarazo o conozcan a alguna mujer que ha tenido pérdidas del embarazo, no por vacunación, sino por cualquier otra cosa. Es tan así que como uno siempre como mujer, listo, perdí un embarazo, ¿qué sería? Hice una fuerza, me asustaron, no me cuidé, son tantas cosas que uno mismo se le viene a la mente que obviamente si tú te vacunaste lo primero que vas a decir fue porque me vacuné, pero eso no lo hace verdad. Lo que nosotros miramos y comparamos en los estudios es realmente hay mayor caso en el grupo de vacunadas o no, y hasta ahora no, incluso está por debajo. Comparando los grupos equitativos de las que van y que ya pasaron por esa etapa, por la etapa inicial de el mayor riesgo de pérdida del embarazo, y no, la estadística pues hasta ahora nos ha mostrado que no hay una razón, es más, casi siempre lo coloca así, hasta ahora no hay razones para creer que la vacuna produzca pérdidas del embarazo
ni nada por el estilo. Incluso se ha evaluado entonces otros efectos adversos que preocupan y que sí, por ejemplo, se sabe que están aumentados cuando nos da COVID naturalmente, y es el aumento de partos pretérmino. Hasta ahora, en lo que va reportado, reportan un riesgo de parto pretérmino dentro del grupo de vacunadas del 9%, lo cual es muy similar al 12% que es en las mujeres no vacunadas. O sea, frente al grupo normal de mujeres es que existe el parto pretérmino, existía antes y seguirá existiendo después del COVID. Es por eso que muchos de ustedes escuchan, vea, a Julanita le pasó X o tal cosa, pues ustedes escuchan que a Julanita y a Perencejita y a la otra también les ha pasado cosas así no se hayan vacunado. Es por eso que todo lo que nos suceda si nos vacunamos no se lo podemos decir que fue exclusivamente por la vacuna. Puede serlo, y para eso es que se necesita más evidencia, más mujeres embarazadas seguidas, todo para poder comparar las embarazadas sin vacuna versus embarazadas con vacuna, a ver si realmente hay una diferencia. Ahora, con esta información probablemente te dejen las mismas. Sí, ya había escuchado que no había como suficiente evidencia, entonces, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo? Yo diría que en general sí la recomiendo, pero también me parece que cada mujer requiere como de evaluar su circunstancia en especial, porque no es lo mismo una mujer que, por ejemplo, como yo, trabaja en la parte de la salud y está enfrentándose a un riesgo, o por ejemplo las que tienen atención al cliente y están exponiéndose mucho al COVID, comparado con, por ejemplo, aquella que hasta de pronto o ya le dio y no le dio nada, o vive en la casa y trabaja desde la casa y nadie en la casa pues como que o ya están vacunados o no hay como la contagien, pues no es lo mismo, ¿sí? Entonces por eso hay que mirar cada mujer y de acuerdo a donde viva, y si donde vive realmente ya hay muchos casos o ya casi todo el mundo se vacunó. Entonces cada una es la que tiene que evaluar por eso en su forma personal, o preguntarle entonces a su médico. Pues la idea es que él pueda evaluar todas esas características tuyas, no simplemente como decirlo a modo así como yo sí la recomiendo y ya. Pues no, tendría que escucharte a ti particularmente. Por ejemplo, muchas me colocaron, doctora, yo soy diabética o soy asmática o soy hipertensa, ¿usted me lo recomienda? Pues obviamente eso sumaría a uno decir, estarías en riesgo de si entonces adquieres el COVID, te enfermes gravemente y entonces ahí sí que podamos poner más en riesgo el embarazo. Con mayor razón, por ejemplo, con esas características, una mujer que tiene algún tipo de patología de base que la hace más vulnerable a tener una enfermedad grave por COVID, uno estaría más a favor de que sí se vacune. Hasta ahora ya tenemos mucha más información de la enfermedad como tal, entonces ya ustedes son que, bueno, yo soy de riesgo o realmente mi riesgo es muy bajito. Obviamente lo ideal es que ese riesgo te lo evalúes un médico, pero quiero que ustedes de todas maneras, con lo que ya han visto por ahí, listo, a ver, la tasa de mortalidad más o menos a mi edad, digámoslo así, es del 2%. Si yo me enfermo, ¿qué posibilidades hay entonces de que yo termine en una UCI y entonces vaya a perder a mi bebé o vaya a perder el embarazo por eso? ¿Sí? ¿Qué posibilidad hay de que yo me contagie? ¿Ya me dio antes o no? Entonces todas esas cositas tú las debes de considerar a la hora antes de ir a vacunarte. ¿Por qué la mayor parte de las organizaciones ya lo aprobaron y dijeron, no, sí, utilícenos en las embarazadas? Pues ya más o menos con lo poquito que hay, no hay por lo menos evidencia de que haga daño. Y basándonos en los estudios de las vacunas previas, de las que se colocan desde 1960, y con cómo sabemos que actúan estas vacunas, decimos que pues sí, ¿por qué van a dar algo malo? Durante el embarazo no se están poniendo el virus, entonces no habría como por qué. Ahí es donde ustedes me preguntan cuál de las vacunas sería la mejor. Si usted recomienda la vacuna en el embarazo, ¿cuál sería la que entonces usted nos recomendaría colocarnos? Curiosamente, la que más evidencia tiene en embarazadas, aunque no lo crean, porque yo sé que es la que más miedo le tienen muchas, es la de Janssen, y les voy a decir por qué. Resulta que el cómo hacen esta vacuna, que es utilizando un vector que se llama de un adenovirus, un virus que ni siquiera afecta al humano, ¿sí? La base, digamos, de esta vacuna ya había sido utilizado antes en un estudio con 1.600 embarazadas contra el ébola. No era la misma, pero es la misma base. Todas las vacunas tienen que tener como una base y le agregan una pizquita de diferente, ¿sí? Entonces, la que más ya tenía, digamos, estudios desde antes en embarazadas era esa base, la base que utiliza Janssen.
Pero yo sé que ustedes, pues Janssen o Johnson y Johnson, como la conozcan, pero yo sé que ustedes a esta es la que más miedo le tienen, que porque en un momento la quitaron temporalmente y todo, y porque hubo trombos en la sangre y todas esas cosas. Y no les voy a decir que no fue así. Sí, claro. Inicialmente creo que fueron 6 casos de 1.000.000, luego llevan como 1.400.000, iban los mismos 6 casos de muerte a causa de trombos. Entonces, ¿a quién no le va a dar susto cuando mencionan muerte? Obvio. Pero lo que pasa es que nosotros, cuando comparamos estadísticamente, o sea, es mucho más bajito el riesgo de morir por un trombo, por una vacunación de Johnson y Johnson comparado con simplemente tomar anticonceptivos, con el embarazo como tal solito, con ser fumador. Entonces todo esto da más trombos por millón de personas que la vacunación. Por ejemplo, en anticonceptivos, hasta 2 por 1.000 mujeres puede llegar a tener una formación de trombos, 2 por 1.000. Por solo 1.000 mujeres, mientras que en la vacunación estamos hablando de 6 de 1.400.000. Creo que ya iban más incluso y todavía iban los mismos 6 casos, pero no tengo el dato exacto, así que hasta donde iban como 1.400.000, listo, como 6 casos iban. Pero el hecho es que el riesgo es muy bajito, de que lo hay, lo hay. Y actualmente el estudio que yo les estoy hablando, que ya van 4.000 mujeres reportadas, de esas 36.000 fue con Moderna y con Pfizer. Estos empezaron a hacer estos estudios en embarazadas porque como están utilizando una base relativamente nueva que es con ARN mensajero, entonces ellos necesitan crear un estudio base en embarazadas para comparar con las demás vacunas, porque las otras vacunas, digamos que ya la base como tal ha sido más estudiada antes. El hecho es que teóricamente todas las vacunas que están aceptadas hasta ahora en los diferentes países, teóricamente serían compatibles con el embarazo, ya que como yo les mencioné en un video que se llama Vacunas y Embarazo, que fue mucho antes de la pandemia, yo ya les había dicho que las vacunas que sí se podían colocar eran aquellas en las que no se colocaban virus en la vacuna, así fueran atenuados, virus ahí como medio, no. O sea, cuando hay un virus allí, este se puede activar en algún caso y entonces por eso más bien no se usan este tipo de vacunas en embarazadas, pero actualmente ninguna de las vacunas que se están utilizando para COVID utilizan virus, un coronavirus allá, utilizan piticos, fragmentos, vectores, pero no utilizan un virus que te coloquen allá de COVID, que es como lo que siempre se piensa, como me van a colocar el virus del corona allá y entonces... Me preguntaron entonces a partir de qué semana yo la recomendaría. Ahí les tengo que decir a las que apenas están buscando embarazo, pues evidentemente no hay evidencia de cuánto se tendría que esperar después de que te vacunen, pero yo sí diría vacúnate antes de embarazarte, sería lo ideal si estás buscando embarazo. ¿Que cuánto hay que esperar? Pues yo te diría por lo menos que un mesecito, o sea, sin evidencia aún, porque es que no la hay, de cuánto se debe de esperar, no hay, ¿sí? Entonces... ¿Cuánto más o menos? Yo diría que ese mesecito como para esperar las reacciones adversas, que las pases sin estar en embarazo, de si te dio la fiebrecita, te dio el dolor, te dio la maluquerita, pues que por lo menos ya te sientas bien y listo, pues ya ahí sí, ya buscar embarazo porque ya estás inmunizada. Yo diría que lo ideal incluso sería antes de embarazarnos. Ahora, resulta ya estoy en embarazo, entonces ¿cuándo me puedo vacunar? Realmente no hay restricción actual, pues porque no hay tanta evidencia por ninguna semana, entonces lo colocan, no, se puede desde cualquier semana. Algunos países ya pusieron algunas semanas en especial, pero eso fue así, o sea, fulanito, la junta de expertos dijo que tal, porque sí, basados en vacunas anteriores, en cosas anteriores, o sea, no hay evidencia con esta, sí, entonces es comisión de expertos opina, ¿sí? Entonces, hasta ahora yo en esa comisión de expertos y yo opino que más o menos los que dicen que después de las 9 semanitas estoy de acuerdo con ellos. Y les digo por qué. Porque como antes de las 9 semanas es donde más se dan las pérdidas de embarazo, lo que menos quiere uno es que esas mamás pues culpen a la vacuna o que quede la duda de que sí fue la vacuna. Entonces es mejor que ya todas aquellas pérdidas que ya sabemos que se pueden dar principalmente en estas semanas ya hayan pasado para cuando tú te vacunes. Esto no quiere decir que si tú te vacunas con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, algo malo va a pasar. No sabemos. Hasta ahora parece que no aumenta el riesgo de pérdida, que estadísticamente
se va a perder los mismos embarazos que se pierden en las que no se vacunan, así que sí, van a haber pérdidas, obvio, pero quiero que piensen estas mujeres que porque pierden ahí el embarazo no dio una, entonces eso fue la vacuna, ¿no? Así como muchas culpan otras muchas causas, pues sé que van a pensar eso, pero pues hasta ahora no hay evidencia de que eso sea, pudo haber sido cualquier otra cosa. Otros recomiendan más que sea más al final del embarazo por lo que conocemos por las vacunas previas, que entre más tardecito en el embarazo, más anticuerpos le pasamos al bebé. Ahora, estos anticuerpos no es que duren tanto en el bebé, porque él no es el que los está formando, tú te los estás pasando pasivamente y esos se degradan, esos no viven tanto, no sabemos qué tanto vivan en el bebé, pero esa no es una razón como para uno decirles, vacúnese para que entonces esté protegido tu bebé. Pues como les he dicho en otros videos de vacunas, pues de otras cosas como la vacuna de la tosferina, como la vacuna de la influenza, siempre incluso les he dicho que se coloquen la de la tosferina más o menos después en el tercer trimestre, como la semana 27 o algo, para que el bebé esté protegido 2 a 3 meses frente a la tosferina. Así que teóricamente se cree que más o menos si tú te vacunas en el tercer trimestre podrías pasar esos anticuerpos al bebé y él estar protegido al principio. Y en especial si persistes con la lactancia, a través de la lactancia sabemos que también se pasan los anticuerpos, pero igual son pasivos, no son anticuerpos que duren mucho, sino que lo estarían protegiendo y ni sabemos si en un 100%, sino como que en parte estarían protegiendo a tu bebé, pero por ahora no es como que nosotros digamos es para proteger el bebé, sino que no, la vacuna sería para ti. ¿Qué secuelas se ha visto en el bebé? Ninguna hasta ahora, porque es que con 2 meses de estudio es imposible. Vea, este bebé nació con tal cosa, nada. Lo que sí yo quiero que sepan es que eso de que ha surgido con vacunas previas, ese cuento ya está, de que producen autismo y eso es falso, no hay estudios que nos digan que eso es así. Existen bebés autistas de mamás que no necesariamente fue por la vacuna, es que existe el autismo, no hay una causa aún definida, entonces si tú dices que fue porque la mamá tomó chocolate a las 8 de la mañana en el tercer mes, podrá ser, no sabemos. Entonces si tú crees que si eres de las que piensa que las vacunas dan autismo, pues entonces esta también lo daría, pero pues no hay evidencia de que las vacunas, ninguna, y entonces mucho menos esta vamos a tener evidencia que lleva tan poquito en que vaya a dar autismo. Malformaciones, ¿qué es lo que ustedes piensan? Las malformaciones, normalmente si las estadísticas bajan los embarazos, es decir, alrededor del 2-3% de todos los embarazos presentan malformaciones. No por la vacuna, o sea, porque sí, porque existen las malformaciones. Entonces, hasta ahora también en los estudios las malformaciones no van más altas en el grupo de vacunadas, sino que va igual, 1-2%. Así que hasta ahora no hay evidencia que la vacuna haga daño. El problema es que falta evidencia para probar su seguridad y con lo que va parece ser hasta ahora que como que va segura. Pero la mayoría de información es basada en vacunas anteriores en embarazadas y en lo poquito que se lleva de aplicación de esta vacuna en el personal de la salud embarazada principalmente. Se me olvidaba decirles entonces qué opino yo de qué vacuna se coloquen, la que haya disponible, si para ti aplica esa situación de vacunarte y tú crees, sí, yo mejor me vacuno, la verdad, la que te vayan a dar. Si me preguntan, ¿cuál me coloqué yo? Fue la de Pfizer y porque esa fue la que me ofrecieron y yo, esa. A mi mamá le pusieron la de Janssen, al esposo de mi mamá le pusieron la de Janssen, a mi papá le pusieron AstraZeneca, a mi abuela le pusieron AstraZeneca. Yo dije, las que le coloquen. Entonces, lo que haya disponible en tu comunidad, si es que usted puede escoger, pues bueno, si les digo en efectividad, dio más la de Moderna y Pfizer. Efectividad, ninguna es el 100%, pero esas me demostraron como más del 90%. Si es por estudios en embarazadas, ya le dije que habían más con la de Janssen desde antes. Y por su similitud, entonces sería la de AstraZeneca también más segura incluso. Las que ahora están haciendo más estudio y entonces llevan más estudios en embarazadas sería la de Moderna y Pfizer, además porque es la que más se coloca en Estados Unidos, que es donde más estadística hay en cuanto a la colocación de la vacuna en embarazadas. Me preguntaron también que si produce infertilidad. Mira, eso fue un cuento de una cosa que salió que porque a una de las vacunas tenía una molécula que era muy similar a algo de la placenta, que no sé qué, bueno, mejor dicho, un invento y todo raro, que por más parecida decía después que entonces la mamá iba a atacar la placenta. Bueno, cosas así. Pues la verdad no se ha visto alteración en la fertilidad hasta ahora, no creo, lo veo como tan ilógico esa explicación tan rara que dan, pero bueno.
el hecho es que no se ha visto que ataque la fertilidad. En cambio, el COVID como tal sí se ha visto ya en los estudios que sí afecta la fertilidad, en especial en los hombres, transitoriamente durante 3 meses. Como ya les he hablado a ustedes, los espermatozoides que hoy está expulsando un hombre va a depender de su actividad de los últimos 3 meses. Es por eso que cuando tienen el COVID y esa afectación afecta a los espermatozoides durante los siguientes 3 meses. Así que tengan precaución con esas tasas de embarazos después de que el hombre tenga COVID en los siguientes 3 meses, porque también puede haber aumento entonces de pérdidas del embarazo por espermatozoides defectuosos, como yo ya les he comentado en otros videos. Me preguntaban las que son alérgicas a penicilina, diferentes comidas y todo, si se la pueden colocar. Pues realmente las contraindicaciones son en las personas muy alérgicas, no que porque sea alérgica a la penicilina o a una comida en especial, no, son personas que realmente sufren de alergias a muchas cosas y que entonces estarían en riesgo de tener alergia también a los componentes de la vacuna, pero la vacuna ni tiene nada parecido a la penicilina, ni tiene ni piña, ni huevo, ni lo que me colocaron por ahí. Así que hasta ahora contraindicación como tal para colocarse la vacuna es para personas muy alérgicas, pero no solo pues a una cosa, sino que de verdad seas una persona muy alérgica, pero eso sí ya habría que evaluar tus alergias y entonces lo mirarías ya con tu médico, porque no puedo hablarles aquí de qué tipos de alergias tenga de pronto cada una de ustedes, pero el hecho es que las que me colocaron así más comúnmente fue penicilina, eso no tiene nada que ver, si se pueden vacunar. Para aquellas que específicamente me preguntaron, es que yo me coloqué la primera dosis y de ahí me di cuenta que estaba en embarazo, entonces ¿qué hago? Pues como te dije, esto no implica de que entonces va a haber un riesgo adicional en especial. Hasta ahora creemos que no hay ningún riesgo adicional en especial. Ya tú puedes o no colocarte la segunda dosis si eso te hace más tranquila, o si no, pues no, de acuerdo a lo que tú consideres. Ya por eso se te dan como los riesgos y beneficios, pero pues obviamente yo te diría, sí, pues si ya te colocaste la primera, colócate la segunda. Siempre tengan en cuenta que si algo malo llega a pasar en el embarazo, no necesariamente va a ser culpa de la vacuna. Pueden haber cosas que sucedan en nuestros embarazos, siempre ha pasado, independientemente de la vacuna. Para aquellas mamitas que están lactando y me preguntan entonces, ¿yo me la puedo colocar o no? Sí, incluso pues muchos tratan de decirte, pues mira, incluso le puedes pasar anticuerpos al bebé. Yo les digo, pues esa no es la razón, digamos, es para ti y para tu protección. De que puedas o no pasarle anticuerpos al bebé, probablemente sí, pero estos no van a ser ni duraderos, ni es que con eso el bebé ya no se tendrá que vacunar en un futuro, ni nada. O sea, no, es algo no es una razón para que entonces digan, ay, pues por proteger a mi bebé, pues no, pero de que tú le vayas a pasar entonces el virus a través de la leche, no, porque a ti no te van a colocar el virus, lo que vas a pasarle son los anticuerpos tuyos y ya probablemente a él le duren algunos días o meses y ya. ¿Qué pasa si entonces te da fiebre, y tú estás en embarazo, te colocas la vacuna y te dan muchas reacciones? Yo les he hablado que la fiebre no es buena durante el embarazo, siempre hay que bajar la temperatura, porque el agüita también al bebé se le va a calentar. Entonces, si te llega a dar fiebre, sí, es seguro tomar acetaminofén o paracetamol para bajarla, o incluso utilizar medios físicos, ponerte hielito, alguna toalla mojada fría o algo para enfriarte físicamente y que entonces no le llegue ese calor al bebé. Porque si una fiebre de cualquier origen, no por una vacuna, por cualquier cosa que te dé fiebre, sí puede llegar a aumentar los riesgos de que tu bebé se quiera venir, de parto pretérmino, de pérdida del embarazo. Así que sí, si te da fiebre, que sí se puede presentar en un porcentaje, como alrededor casi del 30% de las mujeres puede llegar a tener fiebre, pues entonces sí se puede tomar un paracetamol. Porque tengan mucho dolor en el brazo, porque esto va a ser el 90% o más de las mujeres va a tener mucho dolor en el brazo. O sea, eso no es que lo esté sintiendo el bebé ni nada, el dolor es tuyo. O sea, el dolor ahí muscular, listo, pero eso no es que sea como que, ay no, qué horror, mi embarazo le va a pasar algo porque tengo un dolor en el brazo. Pues no pasa nada. O sea, te puedes tomar algo para el dolor y ya, pero no te asustes pues por ese dolorcito, porque es el reporte más frecuente que duela el brazo. No les digo que no, porque mi secretaria prácticamente se incapacitó casi una semana por el dolor en el brazo. Entonces sé que sí puede ser muy doloroso para algunas mujeres y se ha reportado en las embarazadas más el dolor en el brazo frente a las no embarazadas.
Ahora, consideren que el hecho de que se vacunen no las protege 100% con ninguna vacuna para que no les dé COVID. Así que de todas maneras se deben de seguir protegiendo, que casi todos los que te rodeen, por favor, todo lo que se puede, que haya disponibilidad, que se vacunen, todos los que estén a tu alrededor, para que no te llegue de todas maneras esa posibilidad de contagiarte, porque no es que entonces nos vacunamos y ya, no nos va a dar. O sea, sí puede llegar a dar. Además, lo que hace la vacuna, principalmente en lo que más se ha encontrado beneficio, es que disminuye el riesgo de que te dé enfermedad severa, pero no tanto es que no te vaya a dar y que no vayas a sentir de pronto la gripita o el malestar o algo así. Sí, puede llegar a pasar y pues la idea es que no termines en una UCI, que no termines entubada y que no terminen teniéndote que hacer cesárea porque estás muy grave respiratoriamente. Para las que me preguntaron, bueno, que ya me coloqué la vacuna, pero como hay otras vacunas en el embarazo, ¿qué tanta separación debe de haber? Aún esto tampoco es muy rígido, pero más o menos lo que se recomienda es que si tú te vacunaste para el COVID, no te vacunes en los siguientes 14 a 28 días, dicen otros, no te pongas otra vacuna. Pero esto es ¿por qué? Porque en realidad no es que haya una restricción de tiempo, sino que no quiere que se sumen, digamos así, las reacciones adversas de las dos y no saber cuál de las dos dio qué, o que el potencial inflamatorio que puede tener una vacuna, no hay mismo le agregues la otra que te dé más fiebre o algo así. Entonces, más bien que dejes pasar un tiempo prudencial, más o menos unos 14, otros dicen 28 días para colocarte una siguiente vacuna. Y lo mismo si ya te colocaste, por decir, la influenza o te colocaron la tosferina y ahorita piensas colocarte la del COVID. También se sugiere esperar 14 días para aplicarte la siguiente vacuna. ¿Que se puede colocar una tras otra? Sí, sí se puede, pero se recomienda tener este espacio para que no vayan a confundirse las reacciones adversas o a sumarse las reacciones adversas entre los dos. Para aquellas que son RH negativo y deben de recibir la inmunoglobulina D, esta sí, según los expertos, dicen que se puede colocar independientemente, o sea, esta sí no tienen como que esperar porque esta no produce como ese tipo de reacción inflamatoria igual que las demás, así que esta vacuna de lo de la anti-D o las que son RH negativo, sí se puede colocar sin tener que esperar, digamos, tiempo entre esa y la vacuna del COVID o que si ya te habían vacunado, no tienes que esperar. Espero que con esto les haya quedado un poco más claro, que las que tenían dudas, pues miren si sí, entonces sí se van a vacunar de acuerdo a la información que les di, o aquellas que creen, no, definitivamente no, yo no tengo riesgo, tal cosa y no me voy a vacunar, está bien. Solamente espero que pronto logremos, por el bien de todos, que el 70% de la población mundial esté vacunada para que protejamos a ese otro 30% restante que de pronto no se quiera vacunar o no pueda vacunarse por X o Y motivo. La idea es que alrededor de nosotros estén el mayor número de personas vacunadas. En mi casa falta mi esposito, espero que prontamente pueda tener esa oportunidad, pero pues eso le pasa por estar tan jovencito y no trabajar en el personal de la salud. Espero que hayan aprendido mucho, sigan viendo los demás de mis videos y chao, que estén muy bien.